Comparezco junto con la vicepresidenta y portavoz del Gobierno para informarles sobre uno de los acuerdos de este Consejo de Gobierno en relación a la autorización de la firma de un contrato con la corporación Microsoft por valor de 2.799.879 euros. La finalidad de este contrato es, por un lado, regularizar el software propietario de esta compañía en el ámbito de la Administración extremeña, tanto Administración General como Educación como Sanidad, y, por otro lado, también actualizar este software. Regularizar, habida cuenta de que solo el 3,1% del software propietario de esta corporación estaba licenciado, estaba regularizado y era una exigencia de carácter legal, y, por otro lado, actualizar al objeto de mantener operativas las herramientas de gestión y las herramientas de ofimática que habitualmente se emplean y con las que se trabaja en el ámbito de la Administración extremeña. Este contrato, pese a su cuantía, no supone en ningún caso abandonar la clara y determinada línea del Gobierno de Extremadura en relación con la utilización del software libre.